Jesús vive para siempre. Jesús, nombre sea glorificado. Jesús, para siempre. Jesús, puede tomar su asiento. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Muy bien, estamos ubicados en la carta a los Colosenses. Nos quedamos allí. Empezamos en la última parte que escribió el apóstol, el capítulo 4. Empezamos arriba y hemos ido haciendo una lectura de todo este contexto, de todo este texto, de lo último hacia lo primero. Por eso es que hoy vamos a terminar leyendo el capítulo 1 de esa preciosa carta. ¿Amén? La carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses, como dije la semana pasada, usted sabe que Pablo escribió desde Roma, desde su encarcelamiento. Él sido su segundo encarcelamiento en Roma, en el año 64 después de Cristo. Escribió esa carta a los santos que estaban en la ciudad de Colosas. Esa carta debe haberse escrito después que escribió a Filemón, según lo que dice el texto y lo que algunos escritores escribió después que escribió a Filemón, escribió a los santos que están en Colosas. El contenido de esta carta, hermano, es maravilloso, y vamos a leer bastante. Vamos a leer todo el capítulo 1 de ese texto, para inferir algún tópico, alguna revelación de algunas verdades que hay acá poderosas, que es necesario que nosotros estemos más firmes en eso. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a leer desde el primer versículo, capítulo 1, es el primer versículo. Dice la palabra: con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos que están en Colosas, fieles hermanos en Cristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre. Fíjense que en esta salutación, en este saludo que hace Pablo inicial para empezar esta carta, menciona al hermano Timoteo. Hermano Timoteo, con su nombre de pila. ¿Y cómo le dice? Hermano Timoteo. Cada vez que leemos vamos a hacer hincapié en esto, ¿no? De que los hermanos no tenían aunque estuvieran desempeñando el oficio que sea, no tenían ningún título. ¿Están aquí o se fueron? No tenían ningún título. Pues, si no le hubiera dicho el reverendo, el apóstol, el pastor, el no sé qué, Timoteo, no, él le menciona nada más por su nombre de pila y como hermano, el hermano Timoteo. Amén. Sería que él estaba degradando a Timoteo, al llamarlo hermano, y no, oye, pero no lo va a llamar hermano, no lo va a llamar apóstol, no lo va a llamar secretario general, no lo va a llamar coordinador de la organización, no lo va a llamar vicepresidente o no lo va a llamar capitán de los colaboradores, o no lo va a llamar, pues no lo va a llamar, se ve que lo estaba degradando, no, sino que los hermanos, sino que la iglesia de Dios no utiliza títulos ni jerarquías, amén, sino que la autoridad espiritual que nosotros tenemos, de acuerdo al oficio y a la madurez que estamos haciendo, que tenemos, esa autoridad espiritual pues es espontánea, tiene que salir por sí sola, no es un título, es una autoridad espiritual que Dios ha dado por la madurez que tenemos, por la madurez que alguien pueda tener y por el oficio que está desarrollando. Amén o no amén. Entonces Pablo dice: Pablo, apóstol por la voluntad de Dios, apóstol por la voluntad de Dios. Entonces Pablo está aclarando que su apostolado no es tampoco un título, sino que es una comisión que ha sido dada por la mera y absoluta voluntad de Dios. Es un título, no fui ordenado como apóstol en ninguna parte, en ninguna organización, no es un asunto humano, sino que tengo una comisión de acuerdo a la voluntad de Dios, es su voluntad, fue Él que lo decidió así. No, amén, no sea amén. Entonces esta saludo dice: apóstol, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos que están en Colosas, fieles hermanos en Cristo, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dice, la fe en Cristo Jesús y el amor. Fíjate si tú crees que la fe y el amor siempre van juntos. En los escritos de Pablo siempre está la fe y el amor juntos, porque el amor es un progreso de la fe. La fe es un progreso del amor. O sea, las dos cosas van juntas, porque una cosa lleva a la otra. Una vez que una persona tiene fe en Jesús, inmediatamente va a tener amor por los hermanos. Amén. Inmediatamente la fe es la que va a producir ese amor. Y por eso, y todo eso es con la visión, con la mira y la voluntad de Dios, el plan de Dios de su cuerpo, de tener su cuerpo. Amén. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y de vuestro amor y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de lo cual antes oísteis en la palabra de la verdad del Evangelio. Gloria al Señor. ¿La palabra de qué? La verdad. De la verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces, dice Pablo, habla de esa palabra, de la palabra de la verdad del Evangelio que crece en nosotros. ¿Qué es lo que tiene que crecer en nosotros, hermano? La palabra, hermano, la palabra. Yo sé que todos ustedes ahora, todos nosotros ahora estamos profetizando, todos estamos profetizando. ¿Ok? Y no se preocupe que si no le ha tocado a usted, le va a tocar. Y poco a poco ahí sí le va a tocar a todos. Todos vamos a profetizar. Todos tenemos que profetizar porque la palabra tiene que crecer en nosotros. Es la palabra que tiene que crecer. No nosotros, es la palabra en nosotros que tiene que crecer. Y es un asunto cuando los hermanos hablan de un crecimiento ministerial, de un crecimiento de otro tipo, de un crecimiento pastoral, de un crecimiento de iglesia, un crecimiento numérico, un crecimiento, pero la Biblia habla de un crecimiento de la palabra. Un crecimiento de la palabra en nosotros. Porque ese crecimiento de la palabra en nosotros es lo que va a traer a Cristo en nosotros, perfectamente en nosotros. Si no crece la palabra en nosotros, Cristo no puede crecer en nosotros si no crece la palabra. Por eso es que Pablo refiere la palabra del Evangelio, la que oíste, la palabra que oíste, esa palabra, el Evangelio que oíste debe crecer, esa palabra debe crecer. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hay una frase allí que dijimos en la vigilia, la palabra crece y nosotros maduramos. El creyente no tiene un crecimiento personal. Escuche bien esto para que lo entienda bien claro, porque muchos hermanos están hablando ahora de un crecimiento integral, de un crecimiento, eso hay que saberlo decir, hay que saberlo explicar, hay que saberlo entender. Nosotros no tenemos un crecimiento, no es la operación de Dios para un crecimiento personal de nosotros. Nosotros tenemos un crecimiento personal normal que ya Dios nos concedió desde que creó el mundo. ¿Cuántos saben que eso es así? Normal, que Dios mismo nos lo dio. Desde que Dios creó, desde que nos creó, nos autorizó para un crecimiento personal normal. Diga conmigo que eso es normal. Crecemos, somos niños, somos adolescentes, somos adultos, nos reproducimos, crecemos, nos convertimos. Crece nuestra forma de pensar, humanamente hablando, nos desarrollamos, producimos, nos entendemos, adquirimos cosas. Todo eso es crecimiento personal, familiar. Es normal, un crecimiento que nosotros tenemos, pero el trato de Dios y las riquezas del Evangelio de Cristo, del Evangelio de Dios y la economía de Dios, la economía neotestamentaria y lo que Dios tiene preparado para nosotros no tiene nada que ver con eso. Lo que Dios está planteando está por encima y no tiene nada que ver con eso. Amén o no amén. Nada que ver, absolutamente. No es que Dios ¿verdad? Usted quiere decir que con Dios no vamos a crecer. Claro que sí, con Dios no vamos a crecer integralmente. Claro que sí vamos a crecer integralmente. Eso es normal, ya Dios nos concedió eso. Eso lo tenemos desde que eso lo tiene todo el mundo. Crecimiento personal, crecimiento familiar, emocional, tiene todo el mundo. Eso ya Dios lo dio de hace mucho tiempo, pero el Evangelio de Dios no tiene que ver con ese crecimiento, sino que tiene que ver con un crecimiento de la palabra.
Es el misterio de Dios, su plan, su verdad, su amor, ¿cómo se llama? Dado a nosotros es Cristo mismo, dado a nosotros como vida, como dije, como vida, dado a nosotros como vida. Y es lo que vamos nosotros, y estaba diciéndolo a algún hermano de lo que estaba profetizando hoy, es lo que Dios, es lo que nos ha permitido a nosotros crecer en ese crecimiento de vida, ese crecimiento de vida que Dios nos está dando. Amén. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia, ponme la cortina ahí por favor, para que me ayude. Y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Okay? Como habéis aprendido de Epafras, otro más, con nombre de pila. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro. Como habéis aprendido de Epafras, otra vez menciona una persona aquí con su nombre de pila. Y si usted no sabe nada de quiénes eran estos personajes, usted no presta atención allí, usted no tiene ningún problema allí, si usted no sabe nada, ¿ok? Porque ese Epafras, el mismo Epafrodito que una vez se escribe así, también no era cualquier persona entre los hermanos, era un colaborador del apóstol Pablo, un colaborador fiel, era un hombre que había trabajado y trabajaba mucho en la predicación, en toda Asia Menor. Era un hombre que, según algunos hermanos, había trabajado para que se plantaran algunas iglesias. Usted sabe que los hermanos siempre tienen esa, nosotros estamos aprendiendo eso. Vamos a ver si lo aprendemos. Que los hermanos, ningún hermano funda una iglesia. Pero ¿cómo un hermano va a fundar una iglesia? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es Cristo mismo. ¿Cómo un hermano va a fundar una iglesia? A menos que esté viendo la iglesia como una reunión, a menos que esté viendo la iglesia como una organización, o esté viendo la iglesia como una asamblea, o esté viendo la iglesia como un consejo comunal, o esté viendo la iglesia como, a menos que esté viendo la iglesia así. Pero si estamos viendo la iglesia como que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo, es el Cristo corporativo, la corporación de Cristo, vamos a decirlo así, a mí me gusta eso. Además, la iglesia es la plenitud de Cristo, y la iglesia está por encima de todas las cosas, teniendo a Cristo como cabeza. Al tener a Cristo como cabeza, la iglesia está por encima de todas las cosas. Todo, principado, todo, la iglesia está por encima al tener a Cristo como cabeza. Entonces, ¿cómo una persona puede fundar una iglesia? ¿A qué se refieren ellos? Se refieren a que los hermanos predicaban y aparecía la iglesia. Los hermanos predicaban y aparecía la iglesia. Amén. Los hermanos lo que hacían era predicaban y ¡pum! Aparecía la iglesia. Como un efecto, los hermanos como siervos de Dios, como Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero el que edifica, voy a ver cómo edifica, pero yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces, cuando Pablo dice eso, entonces quieren acreditarle a Pablo la fundación de las iglesias. No, hermano, ¿cómo acreditarle a Pablo la fundación de las iglesias? Sí. Como yo le explicaba el miércoles pasado, y lo voy a volver a repetir otra vez, voy a repetirlo. Si usted va a fundar, usted va a hacer una edificación, o va a hacer un edificio y contrata a un ingeniero. ¿Y a usted le gustaría que el ingeniero después dijera que él fundó el edificio? Pero ¿cómo va a fundar el edificio? Él lo que hizo era un contratado. Él lo que hizo fue que usted lo contrató y usted le pagó. Él no fundó el edificio. Él puso el fundamento, pero él no fundó el edificio. Así mismo hicieron los apóstoles. Los apóstoles pusieron el fundamento. Pablo dice, yo como perito arquitecto, yo como sabio constructor puse el fundamento. Pero es un colaborador, es un trabajador, no es el fundador. El fundador de la obra de Dios es Dios mismo. Amén. Dios mismo es el fundador de la obra de Dios. Ninguna persona puede fundar la obra de Dios, por favor. La obra de Dios la funda Dios mismo. Amén. A ver, usted está aquí, ¿por qué está aquí? Por Dios. Yo estoy aquí, ¿por qué estoy aquí? Por Dios. Entonces, ¿quién fundó la obra? Dios es el que funda la obra. ¿Ven?
Epafrodito o Epafras era un colaborador fuerte, un colaborador de esos trabajadores. Era un hombre que había sido entrenado por el apóstol Pablo. Debió haber sido entrenado por el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, cuando Pablo estuvo allí, en Éfeso. Y este colaborador, Epafras, es un hombre que sirvió pues como colaborador de Pablo en muchas de las iglesias. Es mencionado aquí en esta carta. Quiere decir que los hermanos en Colosa tenían mucha relación con el hermano Epafras, o el hermano Epafras había servido al Señor ahí en esa ciudad contundentemente o fuertemente. Además, el hermano Epafras aquí es mencionado como ministro, dice fiel ministro. El hermano Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro. Dice que es un fiel ministro, ¿ah? La palabra ministro. Otra cosa más que se ha desvirtuado, que se ha colocado de otra forma, es la palabra ministro. La palabra ministro. El ministro es la persona que... Un siervo no es un ministro. Un siervo es una cosa, el ministro es otra. Parece igual, pero no es lo mismo. Un siervo como es un esclavo de Dios, un servidor. Pero un ministro es la persona que es la persona que enseña, que ministra a Cristo. Eso eran considerados ministros que enseñaban a Cristo. Cualquier persona o todos nosotros podemos ser siervos, pero un ministro es una persona que enseña a Cristo. ¿Cuánto han entendido eso? Fiel ministro de Cristo a favor vuestro. ¿Ministro de Cristo a favor de quién? Ah, bueno, pero entonces él no tenía un ministerio a favor de él, tenía un ministerio a favor de quién? A favor de nosotros, a favor de Cristo, a favor de los hermanos. Nosotros no, ni nadie tiene un ministerio a favor del mismo. Nosotros tenemos un ministerio a favor de los hermanos, porque los hermanos están recibiendo, son los que están recibiendo el beneficio, la riqueza. No, nosotros no somos los que vamos a recibir un beneficio, amén, sino los hermanos, quien también nos hizo saber vuestro amor en el Espíritu. Gloria al Señor. Por lo cual, también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, y de pedir que seáis llenos, ¿cómo dije? Llenos, y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Wow. ¿Del pleno qué? Conocimiento de su voluntad. La intención, el deseo y el objetivo de los apóstoles era que los hermanos fueran llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. El pleno conocimiento de la voluntad de Dios no era el pleno conocimiento de la voluntad de Dios con respecto a todas las cosas, sino el pleno conocimiento de la voluntad de Dios con respecto a su plan. Amén. Pablo quería que todos los hermanos supiéramos el pleno conocimiento de la voluntad, que estuviéramos completamente llenos del conocimiento de Dios con respecto a su plan, con respecto a su economía. Todos los hermanos tienen que conocer profundamente cuál es la voluntad de Dios con respecto a cuál es su plan, su economía. No sé si alguien me está siguiendo. Todos los hermanos deben saber eso. Por eso es que me gozo cuando escucho a los hermanos profetizando y veo que ahí vamos, gloria a Dios, ahí vamos, poco a poco, ahí vamos, amén. Ahí vamos, gloria al Señor. Hasta Luis Manuel va a subir a profetizar en estos días. No sé cómo va a resolver su problema, pero hasta él va a tener que pasar, gloria al Señor. Él se goza aquí conmigo. Él entiende, me lee los labios. Él sabe, sí, yo me doy cuenta que él me entiende. Aleluya, gloria al Señor. Todo, porque todos nosotros tenemos que llevar el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. No podemos andar por ahí a lo loco. La voluntad de Dios, repito, con respecto a su plan, eso es lo más importante, hermano, la economía de Dios. Ese es lo más importante de todo, que todos los hermanos, que todos nosotros entendamos perfectamente que estemos plenamente entendidos de cuál es el plan de Dios, cuál es su economía, cuál es su plan para con nosotros, para con todas las cosas que Él está haciendo. Amén. Para que trabajemos en coinonía, en comunión con Dios. Cada miembro del cuerpo de nosotros recibe una orden del cerebro. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántos saben eso? Cada miembro del cuerpo de nosotros recibe una orden del cerebro, porque el cerebro
tiene el cerebro, sabe qué es lo que tiene que hacer, para dónde, qué es lo que está buscando, cuál es la intención, todo. Asimismo, todos los miembros del cuerpo de Cristo deben saber perfectamente cuál es la voluntad de Dios. Perfectamente. Y deben saber que la voluntad de Dios es una sola y es con respecto a su plan. Amén. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a decir, Señor, viajaré para allá, para Caracas, será tu voluntad. Ay, no, si yo sí, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, eso está bien, que una gente ore también, que le pregunte a Dios las cosas y todo eso, pero eso es trivial, eso no es exactamente lo que se refiere la Biblia cuando habla de la voluntad de Dios. Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios se refiere al plan de Dios, al plan perfecto de Dios. Dice, la voluntad en toda sabiduría y entendimiento. ¿En toda qué? Sabiduría y entendimiento. Espiritual. Aquí dice dos cosas: sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Cómo dije? Sabiduría y entendimiento espiritual. Quiere decir que cuando nosotros por la palabra, por conocer la palabra, se activa en nosotros, cuando nosotros conocemos la palabra, se activa en nosotros una forma de sabiduría que no es la sabiduría humana. Se activa en nuestro espíritu una forma de sabiduría que, repito, que no es la sabiduría humana, que es la sabiduría que viene del plan de Dios, del espíritu, de la palabra. Se explota en nosotros esa forma de sabiduría. Ahorita nosotros aquí estamos expresando una forma de sabiduría que ha venido a nosotros, a nuestro espíritu, que no es la sabiduría humana. Si me pongo a hablar aquí con sabiduría humana, entonces vamos a perder tiempo aquí hablando de pura sabiduría humana. Pero debemos explotar en la sabiduría que se viene a nuestro espíritu y no es una sabiduría humana. Es una sabiduría por conocer la voluntad del plan de Dios, de la economía de Dios. ¡Pum! Se explota en nosotros esa sabiduría. Y esa sabiduría enriquece nuestro entendimiento. Una vez que recibimos esa sabiduría en nuestro espíritu, nuestra mente es entonces enriquecida espiritualmente. Nuestra mente es enriquecida, repito, ¿cómo? Espiritual. Entonces no es una cosa anímica o almática, sino que es una cosa, es enriquecida espiritualmente. Cuando dice sabiduría y entendimiento, se refiere a que nuestro espíritu recibe esa sabiduría por la palabra de Dios, por conocer la voluntad de Dios, por estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Nuestro espíritu recibe esa sabiduría y nuestro entendimiento se vuelve espiritual, se vuelve más espiritual. Deja de ser un entendimiento humano para convertirse en un entendimiento espiritual. Dice, para que andéis como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. ¿Un crecimiento cómo? ¿Es un crecimiento cómo? Espiritual. Amén. Un crecimiento que agrada a Dios, un crecimiento que viene por el conocimiento de Dios. Quiere decir que los hermanos deben crecer de acuerdo al conocimiento de Dios. No es un crecimiento personal. Lo voy a repetir esto varias veces hasta que llegue hasta donde quiero llegar. Y como nos está guiando Pablo en su carta, es un conocimiento como espiritual. No es un crecimiento, perdón, no es un crecimiento anímico, no es un crecimiento humano, no es un crecimiento personal, no es un crecimiento, como llaman, integral, socio, familiar, psico, yo no sé qué cosa, no. Es un crecimiento espiritual que va de acuerdo al pleno conocimiento de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Poder y potencia. Oh, eso está maravilloso. Para toda perseverancia y longanimidad. Para toda perseverancia o paciencia con gozo. ¿Qué necesitamos nosotros? Alguien nos decía ahorita cuando estaba profetizando. Necesitamos tener paciencia, hermano. Necesitamos tener paciencia. Y ser como perseverantes. En una iglesia o en una localidad, perdón, cuando hablamos de una localidad nos referimos a una iglesia. No voy a decir esa palabra que en una iglesia, porque es en una iglesia, entonces la gente entiende que puede ser cualquier iglesia. Está tan de moda que los hermanos tengan su propia iglesia, que hasta el diablo tiene su propia iglesia.
Porque se hizo tan de moda que hasta el diablo dijo, no, yo voy a cargar una también, y también tiene una. ¿Qué le parece? Pero nosotros sabemos que la iglesia de Dios tiene que ver con una localidad. Cuando Pablo escribió a los colosenses, escribió a los santos que están en Colosas. Escribió a los santos que están en Colosas. No, amén, o sea, amén. Pablo no escribió a una dirección, no escribió a una organización privada o a los hermanos de la fulana tal o los hermanos tal. No. Pablo escribió a todos los santos que están en la iglesia, porque Pablo sabía que todos los santos que estaban en la ciudad, pertenecían a una sola iglesia. Los santos están en una ciudad, pertenecen a una sola iglesia. Este año nosotros nos vamos a mover fuertemente con respecto a eso. Aleluya. Hermano, este año, voy a decirlo asado, gloria al Señor, voy a decirlo así, en esta localidad, me refiero exactamente a esta localidad, no a más ninguna parte, sino exactamente a esta localidad. Este año, Dios va a explotar este pueblo. Amén. Sí. Aleluya. Gloria al Señor. Este año usted y yo nos vamos a tirar para adelante para que conozcan la iglesia de Dios, que tengan que conocerla. Amén. Por eso este año, escuche bien, aleluya, este año contiene 6 vigilias. 6 vigilias. La primera debe ser el 30 de enero. Tengo entendido. Vamos a movernos en eso mañana para que estén los permisos sacados y todo, introducidos y todo. Vamos a pedir un permiso a la vez. La primera comienza ahorita el 30 de enero, y son 6 en todo el año. Gloria a Jesús. Estas vigilias tienen un objetivo, y es estricta y únicamente en notificar a los santos de esta ciudad con respecto al conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los santos de esta ciudad? Bueno, Dios sabe. Los santos de esta ciudad son todos los hermanos que se han convertido a Cristo. Son los santos de esta ciudad. Ahora, ese ejercicio de notificar a los santos con respecto a la voluntad de Dios no va a lograr quizás, no sabemos cuál es la voluntad, no sabemos qué Dios va a hacer, perdón. No va a lograr enlazarlos a todos en la visión de la economía de Dios, pero sí va a descubrir a los vencedores. Aleluya. De esa manera vamos a explotar esto. ¿Se fueron o están aquí? Gloria al Señor. Entonces, un hermano en la iglesia de Dios necesita poder. ¿Cuántos están aquí hoy? ¿Con qué es lo que necesita? Poder. Dígale al que está a su lado, hermano, usted necesita poder. Digamos, celda batida. Y no cualquier poder. Necesita un poder conforme a la potencia de la gloria del Señor. Necesita poder según la gloria que Dios nos ha dado. Un hermano necesita poder. Y usted dirá, ¿y para qué necesitamos poder? Necesitamos poder y necesitamos potencia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos poder y potencia de Dios? ¿Será para ser rico y tener carros y autos y yates? ¿Será para fundar un centro de convenciones aquí con capacidad para 20.000 personas, como hizo Paul Chut en Corea? ¿O será para construir un anfiteatro de yo no sé cuántos metros, de yo no sé cuántos? ¿Para qué será que necesitamos poder? Y será para tener plata parejo, para cuando yo diga cuánto dan $10, todo el mundo de 40, ¿aló? Será para que cada uno sea un empresario de eso de alto nivel, de alto calibre del reino, que llaman ellos el reino. ¿Para qué será que necesitamos potencia? Una exageración, tanta cosa, apóstol. ¿Necesitamos qué? Poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para que seamos perseverantes, pacientes. Amén. Y mantengamos el gozo. Amén, aleluya. Para eso necesitamos ese poder. Necesitamos ese poder para ser perseverantes, pacientes y mantengamos el gozo. Aleluya. Del Señor. Amén. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Gloria al Señor. Aleluya.
participar. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Bueno, hacer todo lo que Dios quiere que hagamos para que agrademos a Dios en todo. Y esto es conforme a su voluntad. Amén. Amén. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en su pleno conocimiento, en el pleno conocimiento de Dios. Hermano, mire, el Evangelio es una cosa tan poderosa, es una cosa tan espiritual. Es impresionante que muchas personas hayan convertido el Evangelio en algo superficial y algo humano, cuando el Evangelio es algo tan poderoso y tan espiritual. Gloria al Señor. Usted podrá decir, preguntar, ¿cómo llegamos nosotros acá? ¿Cómo llegamos nosotros acá? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Cuál fue el poder que nosotros exhibimos para llegar aquí? No, eso fue que el apóstol y los que estaban con él, esos hermanos eran poderosos. Y estos hermanos, cuando, mire, mejor dicho, y esos hermanos se atrevieron a hacer las cosas, se atrevieron y no sé qué, y fueron, y esos hermanos fueron sagaces, inteligentes. El hermano fulano, el hermano David, no, pero esos hermanos fueron duros. Hermano, no, eso es mentira. Nosotros no necesitamos eso para agradar a Dios, para hacer la obra de Dios. Nosotros para agradar y para hacer la obra de Dios lo que necesitamos es paciencia, perseverancia y gozo. Amén. Algo sí ha sido maravilloso y poderoso, y algo sí ha sido sobrenatural aquí en este lugar, y es que yo, a pesar de todos mis errores y de todos mis problemas, me haya podido parar aquí durante 20 años con el mismo gozo y con la misma fe para hablar de la palabra del Señor. Eso sí es poderoso. Ese es el poder y la potencia de Dios. Ahí donde está. Ahí donde está. Que no pudimos afligirnos, que no nos desesperamos porque actuó en nosotros el poder de Dios. Ahí donde está el asunto, el secreto de todo. Amén. Dice, dando gracias a Dios, dando gracias al Padre, que os dio, que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo, de su amor. Nos ha trasladado al reino de su Hijo, de su amor. Gloria al Señor. Aquí dice que nos ha hecho participar de la porción. Y aquí donde varios hermanos, aquí donde un hermano se equivoca, la porción. La palabra porción aquí, a lo cual nosotros fuimos, en lo cual nosotros somos, como está aquí, como dice que somos participantes. Hemos sido participantes de la porción, de la porción que Dios nos ha dado. ¿Cuál es esa porción? Fíjense, cuando la palabra porción aquí literalmente significa parcela de terreno, pues. La palabra porción aquí gramaticalmente es parcela, terreno. Esto muestra que cuando los judíos, cuando los israelitas tomaron Canaán, cada uno de ellos recibió una porción, recibió un terreno. Ese era su premio era ese terreno. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando ellos entraron a tomar la tierra, ellos fueron dignos de participar de la porción que Dios que les tocaba. Más o menos Josué 14:1 dice: esto pues es lo que los hijos de Israel recibieron como heredad en la tierra de Canaán, lo cual le dieron en heredad el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. Esa porción, cuando ellos entraron en la tierra prometida, entonces Josué y los demás le dieron una porción a cada uno. Bueno, a usted le toca tanto, a usted le toca tanto, a usted le toca tanto. Eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros hemos recibido también una porción, pero para acá vamos. ¿Cuál es la porción que nosotros recibimos? Nosotros no recibimos tierra como porción, nosotros no recibimos dinero como porción. Nosotros
no recibimos, ¿cómo se llama? No recibimos ningún bien material como porción, no, ni anímico de ninguna otra forma, porque la porción que nosotros recibimos ahora en la economía de Dios, en el plan de Dios, la porción que nosotros recibimos es Cristo. Cristo es nuestra porción. Nadie está contento, nadie dice nada. Porque la economía que nosotros vivimos, o mejor dicho, la economía y el plan neotestamentario, el plan del Nuevo Testamento, el plan de esta nueva porción, de esta nueva economía, es mucho más elevada, mucho más elevada, no tiene comparación con respecto al plan antiguo testamentario. Cuando los judíos entraron en Canaán, que su premio era de la tierra de Canaán, y cuando ellos tomaron Canaán, entonces dividieron la tierra por familias, por tribus, ¿aló? Dividieron por clanes, ahí están las 12 tribus, este le toca esta parte, este le toca esta parte, este le toca, y ellos felices, contentos, porque era la porción que ellos estaban recibiendo. Ahora, la porción que nosotros tenemos, bueno, la tierra prometida de nosotros y la porción que nosotros tenemos no tiene nada que ver con asuntos materiales de tierras ni de dinero, sino que nuestra porción es Cristo. Aleluya. Es Cristo, aleluya. Es Cristo. ¿Cuál es nuestra porción? Cristo. Cristo, aleluya. Yo creo que usted, no sé si usted sabe por dónde vamos, pero yo creo que usted levanta sus dos manos derechas y las tiene para que reciba esta palabra. Tu porción es Cristo. Nuestra porción, nuestra parte de este premio, nuestro premio es Cristo. Nos fue dado Cristo, es nuestra porción. Amén. Aleluya. Dale su mano un momentito. Y usted dirá, bueno, ok, perfecto, pero cuando termine el culto, ore por mí porque me siento mal, estoy no sé qué cosa, y yo ya amanecí afligido, y hombre. Entonces yo le voy a decir lo que le estoy diciendo, para que me entienda. Tú tienes tu porción. Tú tienes tu porción. No, pero sí, yo tengo la porción, pero a veces me aflijo, a veces, algunas veces incluso hasta. Antes estaba pensando en no venir más a la iglesia. Sí, pero tú tienes tu porción. Tu porción no es un pedazo de tierra en Canaán, que sería bastante bueno, ¿sí o no? Tu porción no es un pedazo. Tu porción no es que lo que cada israelita lo llamaron por familia y le dijeron, mira, tu porción es esas 20.000 hectáreas que están allí, todo ese campo que está allí, esa es tu porción. Y iba Efraín a tomar su porción y la repartía entre toda su familia, ese clan. Y entonces tu porción es tanto. Entonces imagínense usted la fiesta cuando ellos recibieron esa porción. Porque para ellos la tierra era todo. La tierra significaba el alimento, la tierra significaba el dinero, la tierra significaba su bienestar familiar, la tierra significaba familia, la tierra significaba futuro, la tierra significaba para ellos todo. Cuando ellos recibían su porción, ¿cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban ellos con su porción? Contentos, hermano. Además era una tierra, no era cualquier tierra. Dios le había dado la mejor tierra. Dios le había descrito la tierra que ustedes van a recibir. La tierra fluye leche y miel. Las uvas que ellos que cosechaban en Canaán era del tamaño de unas guayabas. Alábalo si tienes ánimo. O de unas manzanas. Cuando los espías fueron a Canaán y tomaron del fruto de la tierra, lo llevaron para el ejército que no había entrado todavía y mostraron los frutos y ellos se quedaron impresionados. Dios mío, esa tierra es demasiado buena. Ellos sabían que al ellos tomar esa tierra, ellos iban a ser ricos en familia, ricos en dinero, iban a tener mucho bienestar, esa era su porción y estaban contentos, gloria al Señor. Pero yo estoy diciendo que la porción de nosotros, alábalo si tienes ánimo, que la porción de nosotros y la porción que nosotros recibimos es mucho más elevada. Aleluya. Mucho más, no tiene ni siquiera comparación. No tiene comparación, es una cosa, oh bendito el Señor. Déjeme decir esto aquí, es una cosa loca, es una locura, es la locura de Dios. Es una cosa loca, una cosa impresionante. Que nosotros hayamos recibido esa porción. Y que cada uno de nosotros tenga como porción, no un pedazo de tierra, ni 20.000 hectáreas, ni bienestar, sino que a Cristo mismo como nuestra porción. Entonces usted dirá, ay, ¿por qué me siento? ¿Qué es lo que pasa? Eso se trata.
De eso se trata. Usted necesita conocer a Cristo. Usted necesita que Cristo sea introducido en usted. Bueno, ya fue introducido, necesita que Cristo crezca en usted. Usted necesita que la palabra crezca en usted para que sea capaz de probar. Para que sea capaz de probar el poderosa porción que Dios le ha dado. Aleluya. No puede saberlo, lo van a leer y no lo van a entender a menos que Cristo crezca en nosotros. Aleluya. Eso es lo que está explicando Pablo. Ahora sí me está siguiendo. Eso es lo que está explicando Pablo. Hermano, la palabra que oíste, la voluntad de Dios. ¿La voluntad de quién? De Dios. ¿Y quién fue el que se le ocurrió que nosotros recibiéramos como porción a Cristo? ¿Quién fue que se le ocurrió eso? A Dios Padre, hermano. Se le ocurrió que nosotros tuviéramos a Cristo como nuestra porción. ¡Aleluya! Entonces, en su plan neotestamentario dijo: yo no voy a levantar un pueblo humano, yo voy a levantar un cuerpo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de mi propia plenitud. La iglesia, la propia plenitud de Cristo. ¿Qué le parece? Casi nada. Cristo es corporativo, es en la iglesia, se vuelve corporativo, adquiere su cuerpo en la iglesia, se completa. La iglesia lo completa. Es una locura. ¿Sabe quién se fue? Entonces, bueno, ¿y cómo yo me siento? Bueno, pues usted necesita conocer a Cristo, eso es lo que estoy tratando de decirle. Vamos a terminar de leer el capítulo porque esto está maravilloso. ¿Cuántos creen que esto está maravilloso? Levante su mano derecha y diga: mi porción es Cristo. No siga perdiendo el sueño, pidiéndole a Dios cosas materiales. No siga perdiendo ese sueño, que las cosas materiales, igual Dios se las va a dar, igual se las iba a dar si fuera mundano. O es que los mundanos no compran camionetas, o es que los mundanos no se ganan la lotería, o es que los mundanos no firman a sus hijos en el béisbol, o es que los mundanos no triunfan en el comercio, o es que los mundanos no se hacen millonarios, o es que los mundanos no son fuertes y son hábiles para hacer dinero, o es que los mundanos no se apoderan del mundo, o es que los mundanos no fundan rascacielos de 100 y pico de mil de pisos de altura, o es que los mundanos no fabrican aviones, o es que los mundanos no hacen submarinos y naves espaciales, o es que los mundanos no llegan a luna. Entonces, ¿para qué vas a llegar? ¿Para qué necesitas orar para pedir algo que tienen los mundanos? Cuando a ti se te fue dado una porción que es superior a todo eso. Entonces tú debes preocuparte por la porción que Dios te dio, por hacer aquello que Dios, para cual fuiste nacido por Cristo también. Aleluya. ¿Cree que yo voy a perder mi tiempo orando y que, ay Señor, por fin? ¿Y cuándo va a venir? ¿Y cuándo? Una vez mi hermano se me acercó y me dijo: no, yo vi que Dios le iba a dar a usted una camioneta tremenda, y yo la vi, se la va a dar, ya le va a venir, todavía la estoy esperando. No, yo, honestamente, si viniera, bueno, tampoco me voy a poner bravo, pero yo voy a perder mi sueño pidiéndole a Dios una camioneta, teniendo a Cristo al frente, pudiendo tomar a Cristo, sabiendo que Cristo es mi porción. Yo lo único que quiero de esta vida es conocer más al Señor, y que Él esté más en mí y yo esté más en Él. Y por eso es que Dios está haciendo aparecer en nosotros una sabiduría que no es humana, no es material, una sabiduría que es espiritual, para que nuestra mente se amolde a esa sabiduría espiritual. Amén. Gloria al Señor. Dice: ok, fortaleció con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que os hizo actos para participar. ¿Os hizo qué? Actos. Ay, Señor Jesús, actos, muchachos, esto es demasiado. Para participar de la porción de los santos, el luz el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Ya no estamos en esas tinieblas. Ya no estamos en esas tinieblas. El Señor me dijo que te iba a dar una camioneta de 2 pisos de paso. La primera vez que esa porquería, ¿saben? Yo no sé quién la va a hacer, pero vi que te la entregaban. Y tú le vas a decir al hermano: yo no estoy en esa oscuridad. No estoy en esas tinieblas. Ya, ¿no quieres una camioneta de 2 pisos? No, si me la van a dar, sí me la van a dar. Por fin, si me la van a dar, que me la den. No tengo problema con eso, porque yo sé vivir de cualquier forma.
Pero yo no ando detrás de esa oscuridad. Yo fui trasladado al reino del Hijo. Yo fui trasladado al amor. Fui trasladado al reino del Hijo, de su amor, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Si así arrancamos, imagínense usted, ¿cómo arrancamos nosotros la vida cristiana? Nada más y nada menos que con el perdón de los pecados. Mejor dicho, ¿cómo arrancamos nosotros la vida cristiana? Nada más y nada menos que con el perdón de los pecados. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bueno, borró nuestro expediente y nos perdonó y nos compró. No arrancamos nada mal, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Nada mal. Arrancamos en una fiesta. El Evangelio es una fiesta, es un gozo, contiene toda la porción que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y nosotros arrancamos siendo perdonados. Da un poquito de agua, por favor. Siendo perdonados arrancamos. Alábalo si tienes ánimo. Arrancamos ¿cómo? Nada más y nada menos que siendo perdonados. Y cuando le digo que tiene que conocer a Cristo, entonces entremos en esta lectura a partir del versículo 15. Y es posible que esto explote hoy, gloria al Señor. Pero vamos a explotar el pueblo en el sentido espiritual este año. ¿Por qué? Porque las 6 vigilias que tenemos programadas, gracias amado, las 6 vigilias que programamos, el programa este va a suministrar una rica porción, va a suministrar la riqueza de Dios a los santos que están en esta ciudad, porque ya no vamos a ver más a este grupo como si fuera nuestra responsabilidad, sino que ahora nos mudamos estamos mudando, nos vamos a mudar y nos estamos mudando y ya nos hemos mudado a la visión que nos dio Dios a través del apóstol Pablo. Colosas estaba como le diera la gana, pero Pablo nunca dirigió su carta a un grupo ni a una persona, sino a toda la ciudad, porque veía que toda la ciudad, todos los santos que están en la ciudad pertenecían a la iglesia de Dios. Escuche bien, todos los santos que están en esta ciudad pertenecen a la iglesia de Dios, de la cual yo soy el mensajero junto con usted. No sé si alguien está aquí hoy. Entonces nosotros vamos a hacer una propuesta este año de involucrar y de traer luz para todos los santos de esta localidad. Gloria al nombre del Señor. Y que aparezcan los vencedores, sean quienes sean. Eso lo sabe Dios. Pues que Dios lo haga. Eso no es un asunto de nosotros, es un asunto de Dios. Por eso nos vamos a parar en el medio del pueblo y vamos a sacudir esto. Y durante todo el año vamos a hacer una invitación a los santos de esta ciudad, los que se consideren santos, y aunque sea de retruque, van a escuchar algo de las riquezas de Dios contenidas en la voluntad de Dios para ellos. Gloria al Señor. Y van a aparecer los vencedores de esta ciudad. No sé si alguien está aquí hoy. ¡Aleluya! Una cosa que Pablo nunca cayó en la trampa de decir, bueno, como los hermanos están divididos, yo voy a hablarles nada más que a estos. Tendría la carta para todos los santos. Amén. Los santos, como la iglesia local, yo vamos a concentrar en esta localidad. Y luego, según lo que Dios nos diga, vamos a concentrar en las demás cualidades. Ayer tuvimos nuestra conferencia con los hermanos en Caracas. Empezamos en Caracas, pero esta vez es la vencida. Ahí vamos a llegar a donde queremos llegar. Y Sara que estaba aquí, pasó a la Isa. Cristo, nuestra porción, el cual dice, y empieza Pablo explicando, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible, invisible, casi nada tenemos, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se conservan unidas o subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, casi nada. El principio, el primogénito entre los muertos.
para que en todo, absolutamente en todo tenga la preeminencia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, la plenitud la tiene Cristo, sean visibles o invisibles, todo en Cristo subsiste. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque de Él fueron creadas todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque de Él fueron creadas todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, la plenitud la tiene Cristo, sean visibles o invisibles, todo en Cristo subsiste. Él es la imagen del Dios invisible. Porque fueron creadas todas las cosas, Dios, todas las cosas, todas. Cristo es la A cabeza. mí me gusta esa parte porque el apóstol Pablo empieza explicándole a los colosenses nada más y nada menos que después que le explica la porción de ustedes es Cristo, más o menos le alumbra para que ellos vayan entendiendo. Así que toca al que está todo y sal de la aflicción, sal de los problemas, deja de estar deseando tierra. Alábalo si tienes ánimo. Dígale que te hace una cómete tu plátano en paz. Nuestro futuro y nuestra posición, dígale, nuestra posición está por encima de todos los principados y de todas las potestades. Estamos por encima de todo eso. Tiene que buscar los principados y potestades, nosotros estamos por encima de todos los principados y todas las potestades. Todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¡Aleluya! Empieza Pablo a los colosenses a mostrarle la verdad. Él es la imagen de Dios, es el primogénito. Todas las cosas en Él subsisten, sean tronos, sean dominios, sean visibles o invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, ese que le estoy diciendo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es decir, nosotros formamos parte de Él y Él forma parte de nosotros. Nosotros somos la corporación de Cristo, el Cristo corporativo, su cuerpo. Por eso es que yo decía bien temprano, un hermano no funda la iglesia de Dios. El Señor reprenda a esos hermanos que dicen eso. Un hermano no funda la iglesia de Dios, está loco. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo. El Señor la funda Dios mismo. Los hermanos podemos ser incluso padres. Los hermanos podemos ser ingenieros. Los hermanos podemos ser arquitectos. Los hermanos podemos ser obreros. Pero los hermanos no podemos ser fundadores de la iglesia de Dios. Imagínese usted que entonces después de tanto, mejor dicho, entonces vamos a dividirnos el edificio. Y los ingenieros dicen que son padres, los obreros dicen que son padres, los albañiles dicen que son padres. Todo el mundo es padre aquí entonces.
No hay que un solo Padre, un solo fundador, y es Dios mismo. Y Él se ha fusionado con el edificio que es la iglesia, para que esa iglesia, gloria al Señor, edificada, venga a ser su gloria, y Él sea la gloria de ella, su plenitud. No sé si alguien se atreve a pensar eso, o siquiera pensarlo, gloria al Señor. Porque de Él fueron creadas todas las cosas, perdón, el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, son conservadas, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el principio, el primogénito entre los muertos, el principio como Dios, el primogénito porque formó parte de la creación, para que en todo Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó. Miren cómo dice este texto, me gusta esto. Por cuanto agradó a toda la plenitud habitar en Él, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. ¿Cómo? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Me llama la atención esto, reconciliar todas las cosas, así como las que están en el cielo como las que están en la tierra. Yo siempre he sabido que aquí en la tierra están las cosas yo siempre he sabido que aquí en la tierra de las cosas tienen que reconciliarse con Dios, pero nunca había entendido y no había visto que en el cielo también tienen que reconciliarse con Dios. Este texto muestra, y lo podemos comprobar con los otros textos, de que hay una parte del cielo que todavía no ha sido reconciliada con Dios, que todavía está infectada por el diablo. Mejor dicho, ¿cómo es eso? Y la labor de Cristo es reconciliar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. ¿Cómo usted dijo, apóstol? Para eso ahí sí hay una parte del cielo que está contaminada por el diablo. Hay una parte del cielo que todavía tiene que ser reconciliada con Dios. Hay una parte del cielo que todavía no está funcionando como Dios quiere. ¿Ah? Gloria al Señor. Así que usted no se preocupe. Ahí los hermanos, primero digo esto antes de decir lo demás. Los hermanos se dan mucha mala vida, sufren mucho por la situación del mundo, por la situación de esto, la situación de la gente. Hermano, hasta el cielo, hasta parte del cielo todavía no ha sido reconciliada con Dios. Hasta parte del cielo todavía no se hace, todavía no está bien con Dios, hasta parte del cielo. El texto de Apocalipsis capítulo 12, verso 12 dice: alegrados cielos, porque ha llegado la salvación. Entonces dice: pero ay de los moradores de la tierra, porque el cielo es restaurado cuando el ángel Miguel derriba a Satanás, quien todavía tiene una parte del cielo empochinchada. ¿Aló? Por eso es que Apocalipsis 12 dice que lo tumba el ángel Miguel, y los vencedores lo tumban del cielo, porque todavía tiene una parte del cielo empochinchada Satanás. ¿Qué le parece? Ahora, si tiene una parte del cielo empochinchada, imagínese usted cómo será aquí entonces. Alegraos cielos, alegraos cielos, pero ay de la tierra, porque Satanás ha descendido con ira allá, porque sabe que le queda poco tiempo. Gloria al Señor. Yo creo que hay una guerra en el cielo que se presenta ahorita cuando el Señor arrebata a los vencedores. Una vez que el Señor arrebata a los vencedores y los vencedores suben hasta el trono, los primeros vencedores. Usted sabe que los primeros vencedores suben hasta el trono. Todavía el Señor no empezó a descender cuando suben los vencedores. Eso es Apocalipsis capítulo 7. Ahí aparecen un grupo de vencedores que son mártires. Los mártires aparecen en el trono, allá arriba en el cielo. Otra parte, Apocalipsis 14, aparecen los 144,000 arriba también en el trono. Quiere decir que esos hermanos fueron arrebatados antes que el Señor descendiera. No son los mismos hermanos que son arrebatados cuando el Señor desciende, porque los hermanos que son arrebatados cuando el Señor desciende nunca llegan al trono, sino que reciben al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:16, o del 15 o del 16 en adelante, dice que los muertos en Cristo y los que son transformados reciben al Señor en los aires, no llegan hasta el trono, y de ahí de los aires, de las nubes, bajan, terminan de bajar a la tierra. Estos vencedores que estoy hablando suben hasta el trono. Esos son los mártires que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, cuando habla de una multitud, cuando Juan dice que vio una multitud con palmas en las manos. Esos mártires que Juan pregunta quiénes son, y el ángel le explica
Y el ángel le explica, eso fueron ellos, vienen de la gran tribulación, de la tribulación que ha habido en el mundo. Esos mártires son arrebatados hasta el trono. Luego los 144,000 también son arrebatados hasta el trono. Esos vencedores que son arrebatados hasta el trono son los que descienden y son los que descienden con el ángel Miguel y destronan a Satanás en el cielo. Liberan el cielo. Cuando Satanás cae en la tierra, entonces cae derribado del cielo. Se le quitó el manejo, el dominio que tenía. ¿Alguien está aquí o se fue? Por eso es que el texto dice aquí que todo tiene que ser reconciliado. Digo conmigo que todo tiene que ser reconciliado. Dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Todas las cosas sean reconciliadas con Dios, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, aunque eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Por medio de qué? De su muerte. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin dejaros mover de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se proclamó en toda la creación que está debajo del cielo, del cual fui yo, Pablo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gloria al Señor. Entonces me llama la atención esto, dice que todo esto se va a cumplir, todo esto se va a cumplir en nosotros, pero hay un requisito acá, dice, si en verdad permanecéis fundados. ¿Si permanecer qué? Diga esa palabra fuerte conmigo. ¿Cómo dice? ¿Fundado por quién? ¿Quién te fundó a ti? Que los hombres fundan la iglesia de Dios. Están locos. Los hombres no fundan la iglesia de Dios. La iglesia de Dios la funda Cristo mismo. Y tú tienes que permanecer firme en esa fundación. Una fundación que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con la fe, la enseñanza, la fe, la palabra. Una fundación, una enseñanza donde debes estar firme, sin dejarte mover de la esperanza del evangelio. La esperanza del evangelio es Cristo mismo es nuestra esperanza, la esperanza de gloria. Fíjense que en este capítulo Pablo menciona recurrentemente los tres elementos que menciona también en Efesios, que menciona también en Gálatas: la fe, la esperanza y el amor. Ya conmigo, la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Aleluya. Las tres cosas tienen que ver con Cristo. La fe en Cristo, la esperanza es Cristo, el amor es Cristo. Gloria al Señor. Dios es amor. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Y nosotros debemos permanecer como fundados, debemos permanecer fundados como firmes en la fe, sin dejarse mover de la esperanza del evangelio que habéis oído. El evangelio que habéis ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué? El evangelio que habéis oído. ¿Pero a qué se refiere? Dice, el cual se proclamó en toda la creación que está debajo del cielo. El evangelio que has oído, es decir, la palabra que escribieron los apóstoles, la palabra que escribieron los profetas, las palabras de Cristo que escribieron ellos. No podemos dejarnos mover de esa palabra. Cualquier cosa que venga para movernos de esa palabra, venga vestida como venga vestida, venga disfrazada como venga disfrazada, venga con el camuflaje, venga cualquier cosa que nos quiera mover de esa palabra, nosotros tenemos que rechazarla. No, nosotros aquí no nos dejamos mover de la palabra, de la palabra profética, la palabra que se dijo para todo el mundo, principalmente a través del apóstol Pablo y los demás que escribieron. La palabra que se dijo para todo el mundo, no nos dejamos mover de esa palabra. Levante su mano derecha si la tiene. Oh, mejor dicho, y recibe esta palabra.
No nos dejamos mover de la esperanza del Evangelio que oímos, que hemos oído, la cual se ha proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual Pablo fue hecho nuestro ministro. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando tú te pones a escuchar los mensajes que yo me pongo a escuchar a veces, escuchar no, porque voy pasando y bien, y me pongo a escuchar los mensajes, las barbaridades, las cosas que hablan esos hermanos por las redes. Ay, Dios mío, uno se queda impresionado escuchando a esos hermanos, impresionado de cómo deliberadamente le añadieron al Evangelio de Cristo, al Evangelio de Dios, de sus cosas, pues, cómo añadieron su filosofía, su mentalidad, sus cosas, sus hipótesis. Y yo tenía estado un hermano que parecía ir predicando siempre por las redes, famoso, diciendo que nosotros crecemos según nuestra habilidad. Y entonces citó la Biblia y todo, dijo que Dios, por eso es que Dios le entregó los talentos a cada uno según su capacidad, que nosotros nos distingue nuestra habilidad, ¿entiendes? Cosas que muy sutil, pero con muy ingenio le han disparado a los hermanos. Wow. Te quedas impresionado viendo esos hermanos y sinceramente oyendo esos hermanos, impresionado. Dios los libre a ustedes de esos hermanos. Ya yo estoy librado y estoy haciendo lo posible por ayudarlos a ustedes, pero Dios los libre a ustedes honestamente de esos hermanos. Muy terrible, muy terrible, muy terrible. Y Pablo sigue diciendo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la mayordomía que Dios me fue dada para con vosotros, para completar la palabra de Dios. Hay tres cosas aquí en este pasaje, en este contexto. Gloria al Señor. Lo vamos a compartir. Primero, Pablo habla de completar dos cosas. Primero, Pablo habla de completar dos cosas. Primero habla de completar los padecimientos de Cristo. O las aflicciones de Cristo, perdón, por su cuerpo, por la iglesia. Ustedes saben que Cristo padeció por su iglesia. Todos los padecimientos de Cristo fueron por su iglesia, por su cuerpo. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que esos padecimientos, esas aflicciones deben ser completadas. Nos toca a nosotros completar eso. Mira, hermano, hay todavía mucho que sufrir por la iglesia, por el cuerpo. Y ya Cristo hizo el sacrificio, pero nosotros tenemos que completar ese padecimiento. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Me explico. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es un completo. Nosotros tenemos que completar eso. Cuando usted trabaja por la obra de Dios, usted está completando lo que falta por sufrir por la iglesia. Nunca se niegue a completar el sufrimiento. No se caiga, no se meta eso en la cova
en la cabeza de los hermanos que usted cree que viene de la iglesia, que la iglesia es la que tiene que sufrir por usted. Que el cuerpo es el que tiene que sufrir por usted. Que usted llegue a una iglesia donde usted no va a sufrir ni va a hacer nada. Al contrario, aquí van a sufrir por usted. No se coma eso de que usted llegó, de que hay hermanos que no quieren tener ningún padecimiento por la causa. Dios pudiera hacer, hermano, que todo se cumpliera por arte de magia, pero el plan de Dios es que nosotros padezcamos, suframos junto con Él por el cuerpo, para completar el cuerpo. Para que el cuerpo se complete en toda su expresión, nosotros tenemos que aportar de nuestro propio sufrimiento por el cuerpo de Cristo. Mire, hermano, nunca se niegue a dar una cuota de sufrimiento por causa de la iglesia. Porque hay gente que rehuye eso. Rehuye si le tocan el presupuesto, rehuye si le tocan el tiempo, rehuye si le tocan la familia, rehuye si le tocan su alma, rehuye, quiere su alma intacta. Yo no estoy en la iglesia para sufrir. No, déjense de eso. Ahí me dejan mi orgullo tranquilo, ahí me dejan mi ambición tranquila, ahí me dejan mi egoísmo tranquilo. No se metan con mi egoísmo no se debe meter nadie. También alimenten mi egoísmo. Yo quiero más que llegar a la iglesia y que me suavicen mi egoísmo y me digan, sí, verdad, hermano querido. Sí, es verdad, hermano querido. Usted es una estrella, usted es lo máximo. Sí, es verdad, hermano querido. Usted no ir con el pétalo de una flor, usted. Sí, hermano querido, porque usted es un príncipe aquí. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos un encuentro que le poníamos hasta corona a la gente. Y entonces cuando venían que con esas coronas, los bichos venían más orgullosos que el diablo. En vez de mejorar lo que hicimos fue empeorarlo. Y entonces una vez llegó con una corona y yo, no, hay una reina y ahora llegué aquí y creo que soy aquí. Pero bueno, pues ya vamos a mentir. Ay, Dios mío, puse la mano en la que Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Estamos creando monstruos aquí, poniéndole corona a la gente. Y vestido y haciéndolo viendo por el espejo, hacíamos que se viera en un espejo. Soy la princesa, la reina del mundo, me voy a comer al mundo y no creo en nadie. Y llegaban esos monstruos aquí y decimos, ahora sí es verdad que nos acabamos. Muchos nos van a comer a nosotros también aquí. Esa partida de orgulloso y que no los toquen. Y yo no me toque en mi tiempo, porque yo doy de mi tiempo que me sobra. Y no me toque en mi día, yo me doy que me sobra. No me toque en mi día, yo me doy que me sobra. No me toque en mi día, yo doy dinero que me sobra. Y no, y si me quedan 4 plátanos, puede ser que dé 1. Y yo no voy a dar, nada de eso. Y yo no voy a sufrir por la causa de eso. Pero el cuerpo necesita que tú sufras por la causa de eso. El cuerpo necesita tu sufrimiento y tu sufrimiento es un aporte. Ya el sufrimiento de Cristo va adelante. Y nuestro sufrimiento va a completar todo el sufrimiento que necesita el cuerpo, la iglesia. Esta iglesia necesita sufrimiento. Nosotros debemos aportar nuestro sufrimiento para que la iglesia crezca. La iglesia se establecieron porque los hombres sacrificaron cosas. Por ejemplo, esta iglesia comenzó por la voluntad de Dios y fundada por Cristo en mi casa. Esta iglesia no voy a decir, no voy a ir tan allá. Este tiempo, a mí me habla bien que va, ya me da miedo hasta hablar. Este tiempo empezó en mi casa. Y ahí tuve que sacrificar mi espacio, mi sala, mi todo. Un poco de tiempo. Años mi sala estaba sacrificada porque era la iglesia, mi sala, mi todo. Allí. Y era un jovencito recién casado con niños pequeños. Todo el mundo aquí tiene que sacrificar cosas para que pueda cumplir lo que tiene que Dios hacer con su iglesia. No sé cuál es cuota de sufrimiento Dios te va a pedir a ti o te está pidiendo, lo tienes que darle, hermano. No viniste aquí a ser la estrella la jefa de calle, pues. No viniste aquí a ser la jefa de calle, ni el jefe de calle. Viniste aquí a sufrir por la causa del Señor. Gloria a Jesús. Debes creer en Dios, confiar en el Señor y creer que Dios es bueno para también cumplir y ayudarte en todas las cosas que tú necesitas según el sacrificio que tú
estás haciendo. Pablo dice: yo completé el evangelio y estoy con mi cuerpo completando el cuerpo, completando los sufrimientos que hacen falta por el cuerpo, y completé el evangelio. Pablo dice completó el evangelio porque Pablo escribió, pues, y fue el de los hombres que según la revelación con respecto a la economía de Dios que tenía, Pablo completó el evangelio, como le he explicado varias veces. Por eso dice: del cual fui hecho ministro según la mayordomía. Dice, sí, del cual fui hecho ministro según la mayordomía de Dios que me fue dada para con vosotros, para completar la palabra de Dios. Él completó la palabra de Dios, el evangelio, el misterio que había estado oculto desde los siglos, desde las generaciones, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos. Este misterio, dice Pablo, que estaba escondido desde los siglos de las generaciones. Cuando dice los siglos se refiere a la eternidad. Este misterio estaba escondido en la eternidad. Hermanos, nunca en la eternidad hubieran sabido lo que Dios tenía, el plan que Dios tenía de presentar a Cristo como nuestra porción y levantar la iglesia como su plenitud. No sé si alguien está aquí hoy. Eso no lo supieron nunca, ni siquiera los ángeles en la eternidad. Y no lo supieron tampoco nuestros antepasados, los profetas, todos los hermanos y los profetas y los patriarcas que hablaron, que por cuando Dios habló en el Antiguo Testamento, tampoco supieron jamás esto. Este es un tesoro que fue guardado pero muy cuidadosamente para nosotros, y debemos ganarlo, debemos atesorarlo, debemos amarlo. Hermanos, nosotros debemos amar la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, y cada día estar más dispuesto a conocer más la palabra de Dios. Esa es nuestra riqueza, y cada vez que conozcamos más esta riqueza, Cristo va a ser más una realidad en nosotros. Amén. Aleluya. Dice: misterio que había estado oculto de los siglos, de las generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Denle un aplauso al Rey de Gloria, por favor. Aleluya. Cristo en nosotros. Y otra vez Pablo usa esta palabra aquí, esta palabra mayordomía. Mayordomía, eso es lo que somos. La palabra mayordomía también en su raíz quiere decir economía. Mayordomía, economía. Tiene que ver con la administración, de una administración familiar, de una familia. Quiere decir que Dios nos ha puesto, principalmente a los apóstoles que escribieron, los puso como mayordomos para que cuidaran su plan, Por eso es que estos apóstoles se reveló todo lo que tiene que ver con el plan de Dios, que es lo que nosotros estamos leyendo. Todo lo que nosotros estamos leyendo es lo que tiene que ver con el plan de Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos la economía de Dios. La economía de Dios no es la palabra. La economía de Dios es el plan de Dios, que está expresado en la palabra, por supuesto. Pero si tú tomas la palabra y no ves el plan de Dios, entonces no tienes la economía de Dios. Entonces nosotros debemos tener la palabra, debemos tener la revelación, y debemos tener el plan de Dios, que es la economía de Dios, para volvernos mayordomos realmente de Dios. Es lo que somos, mayordomos. Amén. Otra vez repito, los mayordomos no son fundadores. Los mayordomos son mayordomos. ¿Cómo los mayordomos van a ser los fundadores de la casa? Los mayordomos son mayordomos. Los fundadores son los dueños de la casa. El dueño de la casa es Cristo, es Dios. Y Él es el fundador de la casa, que es la iglesia. Ningún hombre funda la iglesia de Dios. Quiero repetir eso otra vez. Quiero repetirlo muchas veces hasta que se nos haga vida, sea una realidad en nosotros. Porque eso es lo que pasa con la palabra. Que la palabra tiene que volverse una realidad en nosotros. No debe ser solamente conocimiento, sino que debe volverse una realidad en nosotros. Amén. Es cuando se vuelve espiritual, cuando se vuelve una realidad en nosotros. Si la palabra, nosotros antes estábamos por allá en el cumpleaños de Miguel, y cuando estábamos cantando el cumpleaños, estábamos cantando, ¿no? Y estábamos cantando no, pero cuando llegamos entonces cuando llegamos que Jehová te dé la paz, que Jehová te dé, de repente todos reaccionamos y dijimos, ya va, que Jehová, y entonces reaccionamos, no, que Jesús te dé la paz, porque ya la economía es una realidad.
Cuando la economía de Dios es cuando el plan de Dios ya es una realidad en ti, ya tú funcionas según el plan porque ya es una realidad. Tú no puedes ser un creyente loco por allí que anda fuera del plan de Dios. Tú debes respirar el plan de Dios, debes cantar el plan de Dios, debes amar el plan de Dios, debes seguir el plan de Dios, debes recitar el plan de Dios, debes andar solamente conforme al plan de Dios, nada más el plan de Dios. Es cuando se ha vuelto una realidad. Y cuando se ha vuelto una realidad es porque ya es una riqueza, ya es nuestra riqueza. O no sé si alguien me está entendiendo ahora. Entonces empezamos a cantar de nuevo, que el Señor te dé la paz. Ya nosotros corregir las canciones, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo ya corregir la canción. Corrigiendo las canciones aquí, porque ya inmediatamente Rubén, Noemí, ya inmediatamente ellos saben cuando están cantando algo malo. Ya ellos saben, porque ya es una realidad el plan de Dios. El plan de Dios tiene que ser una realidad en nosotros. Para nosotros realmente trabajar en esta mayordomía. Nosotros estamos insertos en esta mayordomía que Dios le dio al apóstol Pablo. Esta mayordomía que tiene que ver con el plan de su casa, el plan de su casa. La mayordomía es el plan de la casa de Dios. La mayordomía no es como... Una vez unos hermanos me dijeron que no, que tenemos un taller de mayordomía. Ay, ¿qué es eso? Taller de mayordomía. Entonces ellos sacaron la palabra mayordomía ahí para aplicarla personalmente. Pues que tú tienes una mayordomía, que él tiene una mayordomía, que Flor tiene una mayordomía, que toda la mayordomía. ¿La mayordomía de qué? Cuando Dios está hablando de esta mayordomía de él, nada más, de su plan, su economía, lo que él ideó, la forma, todo. Aleluya. Aquí todos los hermanos de pronto están acá y cuando dicen Jehová está en su templo, dicen, pero ¿cuál templo? ¿Pero cuál es Jehová? No, pero Jehová no es el mismo. No, claro que sí es el mismo, pero ya nosotros lo conocemos así. Nosotros hemos avanzado a ese nivel y en esta economía, en este plan, en esta economía lo conocemos como Jesucristo, el Hijo del Padre. Ya no lo conocemos, ya estamos en esa mayordomía. No estamos en ese plan, estamos en el plan glorioso de Dios. No, amén o sea amén. Cristo en vosotros, la esperanza, toda la riqueza, la gloria de Dios, el misterio de Dios se resume en Cristo, que es nuestra esperanza de gloria. Todo se resume aquí en Cristo. Por eso es que nuestro asunto es conocer más a Cristo. ¿Y cómo conocemos más a Cristo? Hermano, es el conocimiento espiritual, el conocimiento de su economía, lo que nos ha dado lo que nos da a conocer a Cristo. Yo explicaba durante la vigilia y quiero confesar algo hoy. Yo he explicado esto de diversas formas, pero la forma como lo expliqué en la vigilia fue una forma diferente. ¿Saben por qué? Porque mientras estamos ministrando a Cristo en la vigilia, ¿estoy hablando bien, sí o no? Porque ya hay una realidad, la economía de Dios en nosotros. Nosotros no vamos a una vigilia para hablar de otra cosa, sino para ministrar a Cristo. Amén. Si los hermanos quieren salir con camioneta último modelo, que se vayan con Guillermo Maldonado. Pero si se vienen acá, solo vamos a ministrar a Cristo, que es nuestra esperanza de gloria. Y las demás cosas, pues vendrán como añadidura. No, amén, o sea amén. Vendrán, gloria a Dios. Y nuestro crecimiento personal, pues lo tenemos. ¿Cómo no lo vamos a tener, hermano? No necesitamos venir a una iglesia para crecer integralmente, no, de ninguna manera. Aquí hay hermanos empresarios, profesionales, deportistas, ¿cómo se llama? Políticos. Aquí hay hermanos, toda clase de cosas. Hermanos que no saben hacer nada, otros que son ayudantes de Él. ¿Me entiendes? Hay de todo en el reino de Dios. Y ustedes no llegaron a eso por la iglesia. Ustedes llegaron a eso porque va implícito en el ser humano cuando Dios lo creó. Su crecimiento personal va implícito en el ser humano desde que Dios lo creó. Aún así el ser humano necesita a Cristo. No, amén o sea amén. Que es la esperanza de nuestra gloria. Gloria al nombre del Señor. ¿Acaso que, imagínese usted, yo nunca hay ejemplo acá, porque yo estoy muy contento de mi vecino cuando mis vecinos están aquí conmigo y siempre nombro a William Magallanes y a los demás, que lo que más, entre más los conozco, más los nombro porque son mis vecinos, ¿me entiendes? Y me llenan de mucha satisfacción, de gozo, ver que estamos reunidos aquí por la voluntad de Dios y porque hemos sido fundados de Dios aquí, gloria al Señor. Pero yo estoy seguro que todos nosotros alcanzamos todo lo que alcanzamos naturalmente porque era de nosotros, porque está implícito cuando Dios nos creó. Y estoy seguro que William no tuvo la triple corona, porque era cristiano, porque era evangélico, ni siquiera era evangélico.
en ese momento, pero cuando bateaba, esa fuerza y ese poder se lo dio, gloria a Dios. ¿Quién se lo dio? Al Señor. ¿Cuándo se lo dio? Cuando nació. ¿Tiene que ver eso con la iglesia? No, tiene que ver con la bondad de Dios, que Dios nos ha dado a todos, pero no tiene que ver con la iglesia. En la iglesia es otra cosa, gloria al Señor. Aquí está recibiendo un premio mucho mayor que la triple corona del béisbol venezolano, mucho mayor que todos los premios que jamás haya recibido, porque aquí hemos recibido el premio mayor de todos los premios, premios que ni siquiera los ángeles de las eternidades anteriores lograron entender y jamás pensar que alguien lo iba a tener nunca. Jamás los ángeles llegaron a pensar, jamás los ángeles llegaron a pensar que alguna vez un ser humano iba a tener tal esperanza de gloria. Jamás una persona, un ser creado, iba a compartir a Cristo, que Dios iba a compartir a Cristo con nosotros y que iba a meterlo entre nosotros para que fuera nuestra esperanza. Jamás, ni siquiera los ángeles lo pensaron. Y eso es lo que estamos ministrando nosotros aquí hoy. A Cristo, nuestra esperanza de gloria. Y ese Cristo que va a ser ministrado y que está siendo ministrado en usted, va a ser ministrado gradualmente en usted, va a ser ministrado hasta que usted llegue, hasta que todos lleguemos. Oh, bendito el Señor, a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. Alguien está aquí hoy. Ay, vasallo, todo. Pero para eso hemos sido revestidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo hemos sido revestidos? Hemos sido revestidos con el poder y con la potencia del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? Para que seamos perseverantes y pacientes, y que una vez estemos llenos de amor y empecemos y amándonos los unos a los otros, seamos capaces de resistir a recibir y de adquirir el suministro de esa riqueza impresionante, esa riqueza incomparable que Dios nos ha dado, la cual es Cristo mismo, la cual es Cristo. Diga conmigo, la cual es Cristo. Diga, Cristo en mí. Aleluya, Cristo en mí. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Por eso los hermanos, por el Espíritu, hoy cuando profetizaban, repitieron varias veces que hay que congregarse. ¿Aló? Hay que congregarse porque el suministro de nuestra gloria, la riqueza de nuestro evangelio es Cristo mismo. Cristo mismo es la palabra, y esa palabra revelada va a ser suministrada a través de los ministros de Dios, hombres normales, Epafrodito, fulano, David Zambrano, ¿aló? Que han recibido el don para ministrar a Cristo. Y ni nosotros ni ustedes debemos desviarnos a ministrar otra cosa. Ni nosotros ni ustedes, ninguno aquí no podemos desviar a ministrar otra cosa que no sea Cristo. Y debemos creer que Cristo es capaz también, gloria al Señor, de añadir a nosotros las cosas que nos vayan haciendo falta según nuestras propias necesidades. Repito, el misterio que había estado oculto de los siglos y de las generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos. ¿A quien qué? Anunciamos. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la operación de Él, la cual actúa en mí con poder. Gloria al Señor. Ahora sí terminamos el Colosenses, el libro de Colosenses. Nos vinimos de atrás para adelante. Empezamos del capítulo 4 y nos vinimos pam,
hasta el capítulo 1. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. Comimos esto, como dice por ahí, lo comimos al revés. Lo comimos de atrás para vinimos para acá. Empezamos por el cuarto y terminamos en el primero. Y tenemos el mismo contenido, la misma conclusión. El contenido de este tema es el Cristo, todo inclusivo, el Cristo y su preeminencia, el Cristo en nosotros, como nuestra esperanza de vida, el Cristo en nosotros, como el todo, en todo nosotros. Gloria al Señor. Ese Cristo que es la palabra, de la cual vamos recibiendo, gloria al Señor, para entender su plan, todo su plan maravilloso, su economía. Yo creo que todos estamos entendiendo cuando hablamos de la economía de Dios, del plan de Dios. Todos estamos entendiendo ese maravilloso plan. Por eso vimos necesario, y el Espíritu Santo nos reveló. El Espíritu Santo nos reveló y vimos necesario, y vamos para eso. Nos vamos a montar, ya sea ahí si nos dan el permiso, y si no nos dan ahí las 4 veces, nos mudamos por otro lado, por aquí en San José, durante todo el año en una vigilia permanente. Gloria al Señor. Para hablar a los 4 vientos de la economía de Dios, con todos los hierros, fuertemente y con todos los hierros. ¿Cuántos están conmigo? Todos me van a acompañar. Estaba diciéndole a Dios, Señor, y si me dejan solo en esa vigilia, ellos suelen hacer. Si un día para la vigilia estoy solo allá y no fue nadie, y me dijo, bueno, en ese caso échale plomo tú, ¿qué vas a hacer? Pero no, ellos no van a hacer eso, ellos están entendiendo. Y están viendo el objetivo. Están viendo que no estamos trabajando para nosotros mismos ni para una persona. Y estamos engrandeciendo un nombre, y estamos poniendo y estamos alegrando al pueblo. Ellos están viendo que es necesario que explotemos toda esta localidad, porque Dios me dijo, yo les traspaso a ustedes, ya terminando, toda esta localidad es nuestra responsabilidad. Todos los santos que viven aquí en esta localidad pertenecen a la iglesia de Dios. Que estén secuestrados en esas organizaciones, eso no es culpa de ellos tampoco, de paso, porque incluso ellos se convirtieron a Dios en ese secuestro. Ellos nacieron en el secuestro, nacieron secuestrados de una vez. ¿Qué culpa iban a tener ellos de eso? ¿Cuánto le llega a un hermano y decirle, hermano, tú estás en una división, tiene que, por favor, el hermano se convirtió ahí? No, déjalo tranquilo. Vamos a presentar la riqueza de Dios. Y entonces los que tengan que abrir los ojos lo van a abrir. Amén. Y vamos a hacerlo contundentemente. El 30 de enero empezamos nuestra primera vigilia. Pero mire bien cómo lo vamos a hacer, porque lo vamos a hacer al revés. ¿Sabe que nosotros hacíamos una sopa para terminar? Entonces nos comíamos esa sopa todo estranochado y con esos jejenes matándonos y llevándose la silla y yo la camioneta y se vino algo sin desastre. Yo nunca he visto una sopa tan angustiosa como esa sopa de sopa. Nada más que antes me comí la sopa y me cayeron como 1000 jejenes encima. Y los hermanos estaban apurados y una corneta y otros despidiéndose de mí. Y bueno, es un desastre. ¿Cómo será que me escondí detrás de una corneta a comerme la sopa? Hago una corneta aquí y me lo comí, bueno, me quité de ahí, y escondido aquí, muchacho. A ver si puedo comer, no, que va. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a comer la sopa primero. Y después vigilamos. No vamos a dormir porque nadie se va a dormir por comerse una sopa a las 7 de la noche. Si fuera a comerse una sopa a las 2 de la mañana, sí se duerme, pero a las 7 no. A las 7 es una comida normal. Vamos a arrancar con la cena. La cena del Señor, el pan y la sopa. Vamos a partir el pan y vamos a comer la sopa. A menos que ustedes quieran que hagamos otra cosa, no tengo problema con eso, de todas maneras yo no tengo problema con eso. Si quieren hacer un super pasticho, el más grande de Latinoamérica, y que concursen en los grupos en la broma del récord Guinness, lo hacemos. Vamos a hacer la comida que hagamos, con eso vamos a arrancar. A las 7 de la noche, el 30 de enero, vamos a estar comiendo. Vamos a mudar por lo menos 10 o 15 mesas para allá. Tranquilos. Cada reina lleva su mesa. Cuando vamos a compartir el trabajo de manera de que cada uno lleve su trabajo, ya ve cómo moviliza sus cosas. Si quieres hacer un mesa allí, que las deje. Nosotros vamos a movilizar estrictamente nada más la silla, lo que tengo que movilizar.
Cada rey lleve sus mesas. Y arrancamos con la cena. Todo el mundo de gala. Y órenle a Dios para que no llueva. ¿Se fueron o están aquí? Si alguno tiene vacaciones en enero, bueno, tiene 15 días para que vaya para sus vacaciones. Yo sé, las vacaciones que ustedes agarran, yo sé que ustedes siempre se van por ahí, que si para las aguas de yo no sé quién, en Cumaná, y otros se van para Mérida a pasar los 15 días de sus vacaciones en enero. Yo sé que ustedes toman sus vacaciones tranquilas en enero, bueno, pero cuando regresen el 30, vamos a la vigilia, con todo lo hierro, fuertemente. Comemos a las 7 de la noche, estamos comiendo. A las 7 de la noche estamos haciendo la cena del Señor. La cena del Señor con el vino y el pan. ¡Pum! Y entramos en la cena. A las 9 empezamos la vigilia. Nos tomamos nuestro tiempo comiendo. No quiero comer con picado de jeje, ni quiero comer tampoco apurado que me están llamando. Quiero comer con calma y echar 2 chistes en la mesa. ¿Están aquí o se fueron? Y entonces empezamos la vigilia a las 9. De manera que cuando la vigilia termina a las 6 de la mañana, todo el mundo se va para su casa tranquilo. Y cada quien, bueno, a llevar sus cosas a la casa que llevó, pues todo el mundo se vaya. Durante la vigilia vamos a duplicar a los mensajeros. La vigilia pasada hubo 7 mensajeros. En esta vigilia de 21, por lo mínimo. 21 mensajeros, junto conmigo. En esta vigilia pasada mira cómo son los hermanos. Los hermanos son tremendos agarrando bolilla, caballero. Agarraron esa tremenda bolilla conmigo, qué mantequilla. Entonces cuando a las... ¿Tú sabes lo que pasó en la vigilia? A las 12 de la noche se le acabó el programa. Se quedaron sin programa, desprogramado a las 12. ¿Y sabe cuál era la solución? Dame el micrófono a mí. Bueno, apóstol, ya hicimos todo. Hombre, ¿cómo hace eso? Unas 12 de la noche. Sí, pero les encargo, usted se encarga. Yo que agarrar ese micrófono y fajarme ahí, me iba desmayando como a las 4, pero el Espíritu Santo me decía, dale, guapea, que tú eres mensajero, no guapea, que por eso te puse aquí. Y le digo hasta que amaneció. Esta vamos a meter 21 mensajeros, que aguanten por lo menos hasta las 4 de la mañana. Después me pasan a mí para rematar. ¿Aló? Le damos duro con toda la fuerza. Aleluya. Todo el mundo va a profetizar esta vez. Vamos a explotar esto. ¿Cómo sabemos hacerlo? Pues nuestras almas no son carnales, nuestras almas son espirituales. Tenemos la palabra, pues la palabra es la que vamos a inyectar. Somos ministros de Cristo, con Cristo es que vamos a ministrar. Con Él es que vamos a pelear esa pelea. Amén. Ya va, no se me alborote. Yo sé que está pensando, bueno, de aquí en enero, este saltó diciembre, ya va. Diciembre. Ya estamos ya a 7. Ayer fue la pelea de People Cruz y el norteamericano ese, no sé si ustedes la vieron. ¿No tuvieron la pelea? Yo también veo boxeo, por eso es que nunca saben nada de nada, porque no ven las cosas. Empate, chicos. Empató el People Cruz, yo ligándole al People Cruz. Y empató. ¿No viste la pelea? ¿Tampoco la viste? ¿Qué es lo que ven ustedes? Bueno. ¿Tampoco la viste? Ni pendiente, ni siquiera supiste que estaban peleando. Pero sí, a mí me gusta mucho el boxeo. Y vi la pelea ayer 6. Ayer 6. El 4 fue el cumpleaños. Yo tenía todo programado para esta vez. El 4 cumpleaños Miguel. El 6 pelea el People Cruz. Empató, vale, pero le quitaron la pelea. Él tenía que ganar. Él hizo suficiente para ganar. Se le quitaron. Para mi opinión, se le quitaron. Tienen que dársela. Tienen que dar la pelea al People Cruz. Epa, ¿qué pasa a ti? Pero otro People Cruz también. Lo digo por el tamaño. Esta promete también, oíste. No quiere rendir mucho para arriba, pero ese va a rendir después más adelante. En el nombre de Dios. Porque así decía yo con Juan David que iba a rendir y nunca rindió. Se quedó ahí. Pero ese sí, porque él tiene sangre. Él tiene una sangre ahí dura, hace subir, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor.
al Señor. Aleluya. Pórtese bien ahorita en diciembre. No se descarrile mucho. Si hace hallaca, mándeme una a mí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Ahorre su dinerito. Siga su plan de inversión. Siga invirtiendo en lo que está haciendo.